Programación orientada a objetos. Objetos. Al tratar de encontrar una solución a un problema, siempre nos encontramos con distintos enfoques. En programación no podía haber una excepción a tal situación. Tenemos distintas formas de encontrarle solución a los problemas, tenemos distintas formas de nosotros hallar soluciones. Por lo cual nosotros decimos que tenemos un paradigma, un conjunto de filosofías, de enfoques de cómo entrarle a un problema. El paradigma de la programación estructurada básicamente se pregunta cómo se hacen las cosas, qué es lo que tengo que hacer, en tanto que el paradigma fundamental de la programación orientada a objetos es quién hace las cosas. Basados en esta pregunta, nosotros tenemos que plantearnos quién es el encargado, cuáles son las responsabilidades de ese encargado, cuáles son los alcances de la responsabilidad que tiene esa entidad encargada de realizar una determinada parte del proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con objetos, nosotros estamos tomando el mundo tal como lo vemos, tal como lo ve el usuario, tal como está en el dominio del problema específicamente, y tratamos de trasladar ese modelo que nosotros percibimos objetal hacia la computadora. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es encontrar objetos que sepan qué conocimiento tienen, que sepan qué es lo que ellos saben, que manejen una conducta muy determinada, es decir, que sepan cómo deben reaccionar ante determinados estímulos y que sepan cuál es su estado interior. Estado tiene que ver con la manera como ellos se encuentran. En el caso, por ejemplo, de una lavadora, la lavadora puede estar en llenado de tina, puede estar en el proceso de lavado, puede estar en el proceso de enjuague, y los valores específicos de la cantidad de agua, de la temperatura, del tiempo transcurrido desde que inició, es lo que podemos llamar su estado. Poniéndolo en términos informáticos, un botón puede estar pulsado o puede no estar pulsado, puede estar habilitado, deshabilitado, puede ser visible o no visible. Todas estas situaciones conforman el estado de un objeto. La responsabilidad de mantener junto el conocimiento y la conducta forma parte esencial del objeto, de manera que nosotros hablamos de encapsular tanto los datos como las funciones que manejan a los objetos dentro de una sola entidad. Por supuesto, por encapsular estamos diciendo no solamente juntarlo, sino protegerlo de cualquier intromisión externa que pueda afectarlos de manera negativa. Para que se puedan afectar los datos internos, para que el objeto pueda exponer su conducta, nosotros necesitamos exponer una conducta pública. Necesitamos exponer una interfaz con la cual actúe con el medio que lo rodea. Pensemos en lo siguiente. Los primeros programas eran alambrados, es decir, tenían un conjunto de alambres que tenían que moverse físicamente para poder modificar la situación de cómo operaba la computadora y el microprograma que internamente estaba alambrado propiamente dicho. En el caso que estamos mostrando, se trata de un microprograma para una de las primeras computadoras, hay quien la llama una calculadora, que es la EDSAC. Con la invención de los primeros lenguajes, lo que nosotros tenemos es un conjunto de máquinas más sofisticadas y que se alimentaban vía tarjetas perforadas. Estas tarjetas, que también conforme fue avanzando la tecnología, se fueron almacenando en cintas, dieron la posibilidad de que crecieran los programas, de que se aplicaran a programación, que se aplicaran hacia aplicaciones específicas que no tenían que ver con ciencia, sino también que tenían que ver con administración. Se hizo uso de la capacidad de las computadoras de almacenar grandes volúmenes de información, procesarlo y recuperarlo muy rápidamente. Los primeros lenguajes nos permitían hacer cosas que hoy ni siquiera se nos ocurrirían. Existía, por ejemplo, en Fortran un if que se llamaba if numérico. Para empezar, cada una de las instrucciones iba etiquetada con el número 10, 20, 30, 40, 50, etc. Y ese identificador de la instrucción le permitía a la computadora hacer una referencia a la instrucción específica. Por ejemplo, si yo tenía una instrucción para leer en la instrucción 100, entonces cualquiera que decidiera leer podía referenciar a la etiqueta de la lectura 100 y entonces procedía a ir y utilizar esa tarjeta en particular. Aquí estoy mostrando un if del llamado numérico para Fortran, el cual trabaja de la siguiente manera. Si yo tengo una primera etiqueta 100, significa que el valor numérico que estoy evaluando fue un valor negativo. En caso de un valor negativo, yo me voy a la tarjeta 100. Si tengo el valor de 0, me voy a la tarjeta 300, y si tengo el valor de 500, si tengo un valor positivo, me voy a la tarjeta 500.
Aquí los he puesto en orden, 100, 300, 500, pero nada impedía que yo pusiera 500, 100, 300, 500, 300, 100 o cualquier orden específico que a mí se me antojara. Esta capacidad de moverse, de mandar hacia cualquier parte que a mí se me antojara sin que tuviera que haber bloques específicos que iniciaran y terminaran, claro que a la larga terminó creando un conjunto de programas con lazos de control hacia todas direcciones y que terminaron creando una cosa que se llamaba arquitectura de espagueti. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo tengo un espagueti en el cual los espaguetis están entrelazados, si intento tomar uno, en realidad estoy tomando muchos, y jalo, y lo que tengo es un conjunto de hilos de control que se entrelazan entre sí en un amasijo. De la misma forma, los lazos de control en esta clase de programación se volvieron muy complejos, al grado de que conforme iban avanzando los módulos, de que se iban añadiendo los sistemas, estos iban creando lazos de control muy complejos. Y esta funcionalidad inclusive me permitía a mí que de un módulo, en un archivo determinado, podía invocar instrucciones en otro módulo completamente diferente. Es decir, que a mitad de la función A yo podía invocar a cualquier zona de datos, a cualquier zona de código de la función B, a la mitad, sin haber sido invocado explícitamente. El lenguaje lo permitía sin ningún problema. Esto creó la primera crisis del software, que se distingue precisamente porque los proyectos no se podían entregar a tiempo debido a la complejidad inherente a la arquitectura planteada de esta manera. Los costos se elevaban, por lo tanto, dado que los tiempos no se podían cumplir. Las expectativas del cliente no se cumplían tampoco porque los programas difícilmente hacían exactamente aquello que el cliente esperaba, dada la complejidad inherente a la manera como estaban programadas. Y los sistemas, por supuesto, se vuelven complejos e inmanejables para cualquiera. Dijkstra, en un artículo publicado a finales de los 60, principios de los 70, estableció los principios del programa propio. Primero, expresaba que una secuencia, una división y una repetición eran más que suficientes para poder realizar cualquier algoritmo. A esto le llamó él un programa propio, en donde un programa tiene una sola entrada por arriba, se lee de arriba hacia abajo y tiene un solo punto de salida hacia abajo. Esto contrasta fuertemente con la arquitectura que existía en ese momento, en donde los programas no necesariamente se leían de arriba hacia abajo, o tenían una y solamente una salida o una entrada por arriba, porque como hemos dicho, podían tener entradas a mitad del código. Muy pronto, el software creado con la programación estructurada comenzó a crecer a niveles que ahora conocemos como software de dimensión industrial, los cuales constan de miles de líneas de código, los cuales se mantienen activos por muchos años, 20, 30 o más años, y son mantenidos por un equipo de programadores. Un sistema recreado por una sola persona, un sistema que es solamente temporal, que existe un par de meses, o un sistema en el cual realmente no exista gran complejidad en ello, nosotros no podemos hablar de un sistema de dimensión industrial. Con el advenimiento de las PCs, lo que tenemos es una revolución completa en la manera como se trabaja. En primer lugar, las computadoras salen de los centros universitarios, salen de los centros de investigación para posicionarse en cualquier escritorio de cualquier empresa. Personas normales comienzan a trabajar todo esto y tenemos que aclarar dos características importantes de esta época. En primer lugar, la cantidad de recursos es mínima en las computadoras. En segundo lugar, todo es en modo texto y solamente se puede ejecutar una aplicación a la vez, una y solamente una aplicación. El sistema operativo no poseía todas las bondades que un sistema operativo real poseía. De hecho, la gente pensaba que las computadoras y su sistema operativo en realidad eran pequeños juguetes de curiosidad. Sin embargo, hubo un conjunto de aplicaciones que, al no necesitar ingenieros electrónicos o ingenieros muy costosos, sino que cualquier persona podía comenzar a trabajarlos, y sobre todo, siendo un equipo de tan bajo coste, muy pronto las empresas se dieron cuenta de su importancia y de que era una herramienta fabulosa para comenzar a trabajar. Lotus 123, aquí mostrado, permitía, una vez proporcionada la información, por primera vez mostrar gráficas que se podían mandar a la impresora y que permitían visualizar la información de una manera rápida y eficaz. Por otra parte, DBase 3 Plus, como un manejador de base de datos, que en realidad era un manejador de tablas, permitió almacenar grandes volúmenes de información a la gente de una manera prácticamente sencilla, sin necesidad de saber gran cosa sobre la estructuración interna. Más adelante, aplicaciones como Works, que aquí estamos mostrando, nos permitieron tener WordStar,
nos permitieron tener la posibilidad de escribir documentos equivocándonos, de escribir documentos poniendo negritas, de escribir documentos poniendo cursivas. Antes tenía que cambiar la esfera completa de la máquina de escribir eléctrica para poder tener otro tipo de... Este software ya no tenía necesidad de este trabajo mecánico y podía imprimirse varias pruebas y enviarse todas las copias necesarias de una sola vez. Fue una gran revolución en la manera como esto trabajaba. Solo que teníamos el problema, las gráficas de Lotus no se podían insertar en WordStar, WordPerfect. Las bases de datos creadas en DBase no podían insertar sus datos en Lotus o en WordPerfect. Posteriormente, en una segunda versión, ya se pudo cargar, pero esto implicó que los desarrolladores de DBase pusieran código específico para poder abrir los archivos generados por Lotus y que los programadores de Lotus pudieran crear controladores específicos para los archivos de DBase, por ejemplo. Y entonces lo que teníamos era que diversas compañías estaban trabajando en crear las mismas rutinas de entrada y de salida para los productos de la competencia. Muy pronto, aplicaciones que integraban tanto las bases de datos como las hojas de cálculo como el procesador de textos salieron al mercado. Así tenemos, por ejemplo, a Works, el cual me permitía a mí, sin ningún problema, manejar cualquiera de estas cosas y por primera vez tenerlas todas integradas, de manera que yo podía pegar las gráficas de la hoja de cálculo dentro del procesador de texto y a su vez llenarlo con datos provenientes de la base de datos. Como sea, todos estos tenían una característica en común: estaban replicando el trabajo que otros habían desarrollado. Por otra parte, cada uno de estos software tenían que desarrollar los controladores para los dispositivos periféricos. En la imagen que estamos presentando, yo tengo una impresora Epson FX y un conjunto de opciones para la impresora Epson. Si yo compraba una impresora de otro fabricante, digamos Olivetti, y no tenía el controlador instalado, lo único que podía hacer era tratar de probar con algunos de los que yo traía preinstalados en mi software y ver si alguno de ellos trabajaba adecuadamente con la impresora que yo acababa de adquirir. Esto creaba serios problemas de compatibilidad. Además, toda la lógica de los controladores vivía en las aplicaciones, no en el sistema operativo como hoy estamos acostumbrados. Y lo que hoy conocemos como drivers no eran responsabilidad del sistema operativo, sino eran responsabilidad de las aplicaciones. Todo esto rápidamente terminó en una segunda gran crisis de software, porque con el surgimiento de Windows, el sistema operativo comenzó a gestionar el hardware, las aplicaciones se debieron migrar a nuevos paradigmas en los cuales el usuario tenía el control, en los cuales ya había más de una aplicación funcionando en la computadora, y todo esto hacía que pensáramos seriamente en cómo desarrollar, cómo migrar, cómo cambiar nuestro enfoque, y descubrimos que no era sencillo a pesar de tener la programación estructurada, porque no nos enfocamos en quién tiene la responsabilidad. Los programas se habían hecho responsables de un conjunto de cosas de las cuales no tenían que hacerse responsables y se estaba creando código que fácilmente invadía responsabilidades de otras partes. Los datos no estaban encapsulados, las funciones que los manipulaban estaban cercas, no eran sintácticamente juntas, y por lo tanto esto creó una situación en la cual muchas compañías terminaron yéndose a la quiebra o no pudiendo competir contra el reloj, contra los avances tecnológicos que Windows les impuso. La programación orientada a objetos retoma principios planteados por Smalltalk, que fue un lenguaje creado por allá de los 60, principios de los 70, y en el cual nosotros podemos afirmar que la realidad puede ser modelada utilizando los elementos que ésta presenta. Es un paradigma en donde su principal pregunta ya no es el cómo, ya no es el qué. Mi primera pregunta es: ¿quién tiene que hacer las cosas? Producción, Ernesto Peñalosa.